Buen día. Nosotros vamos a presentar la práctica número 8 llamada Transistor de la asignatura de Elementos Electrónicos. El equipo está conformado por Chávez Martín Eduardo, García García Miguel Eduardo, Lome Oropesa Mauricio Yesiel, Palomino Martínez Adán Caleb y Velázquez Trinidad Jazmín Montserrat. Bueno, ¿qué es un transistor? Se le llama transistor al tipo de dispositivo electrónico semiconductor capaz de modificar una señal electrónica de salida como respuesta a una de entrada, sirviendo como amplificador, conmutador, oscilador o rectificador de la misma. Un transistor es básicamente como si fueran dos diodos conectados. Hay diferentes tipos que ahorita vamos a ver, como el tipo NPN y PNP, que lo único que hacen es dejar pasar una señal y hacer diferentes funciones como las que dijimos, conmutador, oscilador, amplificador, depende de una señal que le demos en la base y el cómo esté conectado. Los transistores se componen esencialmente de tres patillas o cables, cada uno encargado de una labor diferente, y son el emisor, que es donde va a entrar la corriente, la base, que por lo general es la patita del medio, que modula el flujo de corriente, y el colector, que es hacia donde fluye la corriente. Como ya lo dijo mi compañero, existen dos tipos de transistores. El transistor NPN, que es impulsado por corriente positiva polarizada en la base para controlar el flujo de corriente del colector al emisor, y los transistores del tipo PNP, que están impulsados por una corriente negativa polarizada en la base para controlar el flujo de emisor al colector. Muy bien, yo les hablaré acerca del funcionamiento de los tres estados, el cual es el corte, en activo y en saturación. En corte no hay corriente por la base o es demasiado pequeña y no pasa la corriente entre el colector y el emisor. En la activa deja pasar más o menos la corriente entre el colector y el emisor, dependiendo de la corriente de la base. Y por último sería en saturación. Entre el colector y el emisor pasa la máxima corriente posible y podemos observarlo en esta imagen de abajo, y ya está un poquito más explicado. Muy bien, un transistor se basa en sus estados, ya sea corte, activo o saturación, para determinar la curva característica de este mismo. Esta puede ser graficada mediante cálculos en nuestros valores del circuito, al igual que pueden ser identificados en la hoja técnica del transistor a utilizar. En la región activa se producen amplificaciones y demás circuitos lineales. En el corte y saturación hay una conmutación, corte abierto y la saturación cerrada, o corte cerrado y saturación abierta. Y también existe una zona de ruptura que destruye el transistor. Como podemos observar en la parte inferior derecha, tenemos una curva característica de un transistor común. Y como podemos ver, tiene la región de saturación, que es donde se aumenta el voltaje, se amplifica, y una región activa donde ya se permanece constante. Bien, aquí como podemos ver, en la zona entre 1 y 2, que se conoce como zona de saturación, la unión del emisor es directa, al igual que la unión del colector. En la zona 2 y 3, que es la zona activa, que se mantiene constante, la unión del emisor es directa y la unión del colector es inversa. Y a partir de la zona 3, que es la zona de ruptura, la unión del emisor es directa y la unión del colector es muy inversa. Por eso se produce la destrucción del mismo transistor. Bien, aquí tenemos la simbología. En este caso vamos a hablar de dos transistores en especial, que es el BC547 y el BC548. El transistor BC547 es un transistor de baja potencia y baja frecuencia. Puede ser utilizado en dos configuraciones básicas. La primera es como un switch electrónico y la segunda como un amplificador de señal. Y como podemos ver, ahí tenemos su simbología y su forma física, en el que el número 1 se representa que es la pata del colector, el número 2 la base y el 3 el emisor. Por otro lado, en el transistor BC548 es un transistor de silicio de baja potencia de propósitos generales, utilizando variedad de equipos electrónicos.
Y de la misma forma aquí podemos ver exactamente su diagrama y su forma física. Ahí podemos observar su símbolo, en el que uno es el colector, el 2 es la base y el 3 es el emisor. Bien, aquí como podemos observar, aquí tenemos el circuito. Aquí ya lo hemos armado en nuestro simulador. Como podemos ver, la corriente que tenemos en la base es de 12 microamperes. La corriente que tenemos en el emisor es de 3.21 miliamperes. Y la del colector es de 3.20 miliamperes. Como podemos ver, hay una ligera variación entre la corriente que da el colector y la corriente que da el emisor. Bien, aquí en este caso ahora tenemos otro circuito. Aquí como podemos ver, nosotros hemos conectado un osciloscopio para observar la señal que estos mandan. Como podemos ver, la señal de color rosa es más baja en comparación que la señal de color amarillo, ya que podemos ver que están a los mismos valores y se puede ver una notable diferencia. En este caso, en la pata del colector tenemos 2 miliamperes y en la del emisor tenemos 2.08 miliamperes. Llegamos a la conclusión de que un transistor es un componente electrónico basado en materiales semiconductores y que también son los más utilizados en el aula de taller, los cuales son los bipolares. Tienen 3 terminales o patas, los cuales son el colector, el base y emisor. Y estos transistores se utilizan para abrir y cerrar circuitos automáticamente. Esto quiere decir que hacen la función de un interruptor y amplifican las señales eléctricas. Esto sería todo de nuestra parte y agradecemos su atención.